Tal? Soy Carlos Botilla, estudiante del Politécnico Santiago Mariña de la carrera de Ingeniería Civil y esta vez vamos a hablar sobre el diseño de vigas pretensadas. Quiero aclarar algo, que este video contiene aspectos importantes que se deben tomar en cuenta para el diseño de una viga de concreto pretensado, primero que todo, ¿sí? Entonces, ¿qué se va a tratar? Se trata de desarrollar la teoría básica para entender cuál es el verdadero significado del pretensado y del postensado, así como las pérdidas que dichas vigas deberán tener. Se explican cada una de ellas en sus respectivos ejemplos. Así que quiero comenzar con el preesfuerzo. Voy a explicar algo sobre la que tiene que ver la definición del preesfuerzo. Esto significa la creación de esfuerzos permanentes en una estructura o conjunto de piezas con el propósito de mejorar su comportamiento y resistencia. Primero que todo, ¿no? Se quiere eso, mejorar su comportamiento y resistencia bajo condiciones de servicio y de resistencia. Los principios y técnicas del pretensado se han aplicado a estructuras de muchos tipos y materiales. La aplicación más común se ha tenido lugar en el diseño del concreto estructural. Dicho en otras palabras, el concreto preesforzado consiste en crear deliberadamente esfuerzos permanentes en un elemento estructural para mejorar su comportamiento de servicio y aumentar su resistencia. Se tiene que, gracias a la combinación del concreto y el acero de preesfuerzo, es posible producir en un elemento estructural esfuerzos y deformaciones que contrarresten total o parcialmente a los producidos por las cargas gravitacionales que actúan en un elemento, lográndose así diseños más eficientes. Quiero que miremos una imagen de lo que es el diagrama de momentos y diagramas de esfuerzos de estas vigas. Quisiera que miráramos un ejemplo de esto. Bueno, aquí en esta imagen tenemos, nótese, dos imágenes en una. La primera es el diagrama de momentos y la otra el diagrama de esfuerzos. ¿Qué tenemos acá? Tenemos una viga, 2 y la 3. Estas son las mismas que se ven acá. ¿Entiendes? Está la 1, aquí está la 1, la 2, la 2, las 3, la 3. Entonces, lo que se quiere que entendamos que es el comportamiento de cada viga en sus diagramas de flexionantes de momentos y el diagrama de esfuerzo. Podemos ver el comportamiento de esta viga, ¿sí? Que no es el mismo comportamiento de esta, de la segunda, ni tampoco es el mismo comportamiento de la tercera en lo que se refiere a los momentos. Igual pasa con el diagrama de esfuerzos. No todas las vigas que se muestran tienen el mismo comportamiento en sus esfuerzos. Así que cuando ahorita estemos explicando, voy a hablar de la viga 1, la viga 2 y la viga 3 que se presentó aquí en la imagen. Bueno, en la figura se muestra como ejemplo los diagramas de momentos debidos a cargas verticales y al preesfuerzo para una viga simplemente apoyada. La carga vertical es la misma para los tres casos que se muestran, ¿sí? La carga vertical. Sin embargo, los diagramas de momentos debidos a las fuerzas de preesfuerzos son distintos. Por ejemplo, como anteriormente lo dije, la viga 1 tiene un preesfuerzo axial, es decir, el centro de gravedad de los torones se encuentra en el eje neutro de la sección. Aparentemente no existe ventaja alguna al colocar preesfuerzos axiales. Por su parte, la viga 2 muestra un diagrama de momentos constantes debido que al preesfuerzo se le aplica con excentricidad y su trayectoria es recta a lo largo de toda la viga. En los extremos no existe, por decirlo así, momentos por cargas que disminuyan la acción del preesfuerzo, por lo que este se deberá suprimir con encamisados o dispositivos similares. ¿Sí? Por lo último, en la viga 3, que se muestra en la imagen, se tiene una distribución de momentos debidos al preesfuerzo similar a la curva debida a la carga vertical. ¿Sí? El preesfuerzo así colocado contrarresta el efecto de las cargas en cada sección de la viga. Esto es lo que se refiere al diagrama de momentos, por eso sus diferencias en su comportamiento. Así que vamos a ver también que en la figura se muestran los diagramas de esfuerzos, como lo acabamos de ver, para las mismas vigas, tanto en el centro del claro como en los extremos.
Bueno, el centro del claro se aprecia, en el centro del claro, perdón, se aprecia que el comportamiento de la primera viga mejora con el preesfuerzo, aunque sea solo axial, ya que las tensiones finales que se presentan en la fibra inferior son menores que para una viga sin preesforzar. Se tiene que resaltar que para las otras vigas estos refuerzos son todavía menores por el momento provocado por el refuerzo excéntrico, ¿sí? En los extremos, la primera y tercera viga presentan esfuerzos solo de compresión, mientras que la viga 2 presenta un esfuerzo de tensión y compresión al mismo tiempo. Estos últimos mayores a los de las dos vigas debido a la existencia de preesfuerzos excéntricos, ¿sí? También vamos a ver algo sobre las ventajas y desventajas del concreto preesforzado y vamos a ver primeramente las ventajas. Se tiene que una mejoría del comportamiento bajo la carga de servicio por el control de agrietamiento y la deflexión. Sería una ventaja. La otra ventaja sería que permite la utilización de materiales de alta resistencia. También tenemos que son elementos más eficientes y esbeltos de menos material. Otra ventaja también sería que mayor control de calidad en los elementos pretensados producidos en serie, ¿sí? Siempre se tendrá un control de calidad mayor en una planta, ya que se trabaja con más orden y trabajadores que están más controlados. Y por último tenemos que mayor rapidez en elementos pretensados. El fabricar muchos elementos con las mismas dimensiones permite tener mayor rapidez. Pero también, como tiene sus ventajas, también tiene sus desventajas, ¿sí? En desventajas tenemos que se requiere transporte y montaje para elementos pretensados. Esto puede ser desfavorable según la distancia a la que se encuentre la obra de planta. También tenemos que mayor inversión inicial. También tenemos que diseño más complejo y especializado por sus juntas y conexiones, entre otros. Otra desventaja es que la planeación cuidadosa del proceso constructivo, sobre todo en etapas de montaje. ¿Sí? Se debe tener muy en cuenta esto. Y por último tenemos que detalles en conexiones, uniones y apuntalamiento que siempre se tienen que perfeccionar muchísimo más. También tenemos tipos de cables y concreto para pretensado. ¿Sí? El término pretensado se usa para describir cualquier método de preforzado en el cual los cables se tensan antes de colocar el concreto. Eso es muy importante. Los cables, que generalmente son de cable torcido con varios torones de varios alambres cada uno, se estiran o tensan más bien entre apoyos que forman parte permanente en las instalaciones de la planta, como se ilustran ahorita en una figura que voy a mostrar. También se mide el alargamiento de los cables, así como la fuerza de tensión aplicadas por los gatos. Con la formalet, su lugar se vacía el concreto en torno al cable esforzado y a menudo se usa concreto de alta resistencia a corto tiempo, a la vez que el curado con vapor de agua para acelerar el endurecimiento del concreto. Después de haberse logrado suficientemente resistencia, se alivia la presión en los gatos, los cables tienden a cortarse, pero no lo hacen por estar ligados por adherencia al concreto. En esta forma el preesfuerzo es transferido, por así decirlo, al concreto, por adherencia con su mayor parte cerca de los extremos de la viga y no se necesita ningún anclaje especial, por decirlo así. Bueno, en las características de los elementos pretensados tenemos primero que es una pieza prefabricada. Segundo, el esfuerzo se aplica antes que las cargas. Tercero, el anclaje se da por adherencia. Cuarto, la acción del preesfuerzo es interna. Y quinto, el acero tiene trayectorias rectas. Y ya por último, las vigas son generalmente simplemente apoyadas. O sea, elemento estático. Ahora vamos a hablar un poco sobre el posttensado. Ya hablamos sobre el pretensado, vamos a hablar sobre las características, ventajas, desventajas del posttensado así rápidamente. Se tiene que
Contrario al pretensado, el posttensado es un método de predforzado en el cual el cable que va dentro de unos conductos es tensado después de que el concreto ha fraguado. Así el predesfuerzo es casi siempre ejecutado externamente contra el concreto endurecido y los cables se anclan contra el concreto independientemente después del predesforzado. Este método puede aplicarse tanto para elementos prefabricados como fundidos en sitio. Generalmente se colocan en los moldes, ¿sí?, de las vigas conductos huecos que contienen a los cables no esforzados y que siguen el perfil deseado antes de vaciar el concreto, como se ilustra en esta imagen que ahora sí la voy a proyectar. Bueno, aquí tenemos lo que es una viga posttensada. Como podemos ver, el cable está en un ducto, pero no está estirada, no tenemos que ahorita, o sea, la fabrican y el gato no hace el esfuerzo como al igual que la pretensada. Así que quería mostrar esto para que entendiéramos un poco mejor sobre el posttensado. Bueno, tenemos en las características del posttensado que primero son piezas prefabricadas o fundidas en sitio al igual que pretensado. Segundo, que se aplica el esfuerzo después de fundido. Tercero, que el anclaje requiere de dispositivos mecánicos. Cuarto, que la elección del predesfuerzo la acción del predesfuerzo es externa. Quinto, que la trayectoria de los cables puede ser recta o curva, como miramos en la imagen era una trayectoria curva. Sexto, tenemos que la viga permite longitud, la viga más bien permite como la continuidad en los apoyos, que son los elementos hiperestáticos. Tenemos que el concreto de alta resistencia, tenemos aquí que es muy importante. Se dice que el concreto que se usa en la construcción predesforzada se caracteriza por una mayor resistencia que aquel que se emplea en el concreto reforzado ordinario. ¿Por qué? Que se le somete a una fuerza más alta y por lo tanto un aumento en su capacidad generalmente conduce a resultados más económicos. Es por esa causa. El uso de concreto de alta resistencia permite la reducción, por decirlo así, de las dimensiones de la sección de los miembros en una sección mínima, lográndose ahorros significativos en cargas muertas, ¿sí?, siendo posible que grandes claros resulten técnica y económicamente posibles. Las objetables deflexiones y el agrietamiento, que de otra manera, por decirlo así, estarían asociados con el empleo de miembros esbeltos sujetos a elevados esfuerzos, pueden controlarse con facilidad mediante el llamado predesfuerzo. Vamos a ver lo que es el concreto ligero. Este concreto se logra mediante el empleo de agregados ligeros en la mezcla. El concreto ligero ha sido usado donde la carga muerta es un factor muy importante y el concreto de peso normal es muy pesado para ser práctico. Es un material apropiado para la construcción de puentes de concreto debido a que las propiedades físicas de los agregados normales y ligeros son diferentes sus factores de diseño. También varían, sin embargo, los procedimientos de diseño que son idénticos, ¿sí? Tenemos las características de predesfuerzo, deformación del concreto. El predesforzado es tan importante conocer las deformaciones como el esfuerzo. Es necesario para estimar la pérdida de esfuerzos en el acero y para tenerlo en cuenta para otros efectos del acortamiento elástico. Tales deformaciones pueden clasificarse en 4 tipos: deformaciones elásticas, deformaciones laterales y deformaciones plásticas, y también deformaciones por contracción. Sigamos a ver la primera, de qué se trata la deformación elástica. El término deformación elástica es un poco ambiguo, se dice así, puesto que la curva de esfuerzo de deformación para el concreto no es una línea recta aún a niveles normales de esfuerzo, ni son eternamente recuperables las deformaciones, pero eliminando las deformaciones plásticas de esta consideración, la porción inferior de la curva, esfuerzo de deformación instantánea, que es relativamente recta, puede llamarse convencionalmente
plástica. Yo quisiera que miráramos una imagen de qué es lo que se trata esta teoría. Bueno, y aquí tenemos todo lo que estaba explicando en la teoría. Aquí podemos mirar la línea, cómo es su comportamiento del esfuerzo unitario y la deformación unitaria. Bueno, la otra deformaciones son las laterales, cuando el concreto se le comprime en una dirección, al igual que ocurre con otros materiales, este se expande en la dirección transversal a la del esfuerzo aplicado. La relación entre la deformación transversal y la longitudinal se conoce como relación de Poisson. La relación de Poisson varía entre 0,15 y 0,20 para el concreto. También tenemos las deformaciones plásticas. La plasticidad en el concreto es definida más bien como deformaciones dependientes del tiempo que resulta en la presencia de un esfuerzo. Así definimos al flujo plástico como para la propiedad de muchos materiales mediante el cual ellos continúan deformándose a través de los lapsos. Por último tenemos la deformación de contracción, que son las mezclas para concreto normal contienen mayor cantidad de agua que la que se requiere para la hidratación del cemento. Esta agua libre se evapora con el tiempo. La velocidad y la terminación del secado depende de la humedad, la temperatura ambiente y el tamaño y forma del espécimen del concreto. El secado del concreto tiene a la par una disminución, por decirlo así, en su volumen, ocurriendo este cambio con mayor velocidad en el principio que al final. También tenemos lo que es el acero de refuerzo. Este tema es muy importante. El uso de acero de refuerzo ordinario es común en elementos de concreto preesforzado. Este acero es muy útil para aumentar ductibilidad, aumentar resistencia, resistir fuerzas de tensión, resistir cortantes, resistir torsión, restringir agrietamientos, reducir deformaciones a largo plazo, confinar el concreto, bueno, tantas más. También se tiene que el acero de refuerzo suplementario convencional, o sea, es decir, varillas de acero, se usa comúnmente en la región de altos esfuerzos locales de corte y compresión en los anclajes de vigas de postensadas. Tanto para miembros postensados como pretensados es usual proveerlos de varillas de acero longitudinal para controlar las grietas de contracción, por decirlo así, y temperatura. Sí, finalmente, a menudo es conveniente incrementar la resistencia a la flexión de vigas preesforzadas empleando varillas de refuerzo longitudinales y suplementarias. Bueno, existen tres formas comunes en las cuales se emplea el acero como cables en concreto preesforzado: alambres redondos estirados en frío, torón y varillas de acero de aleación. Los alambres y los torones trenzados tienen una resistencia a la tensión de más o menos 17.600 kilogramos sobre centímetro al cuadrado, en tanto que la resistencia de las varillas de aleación está entre los 10.200 y los 11.200 kilogramos sobre centímetro cuadrado, dependiendo del grado. Así que la tensión la tiene más los alambres y los torontos cuando están tensados. También tenemos acá, que me parece muy importante ya para finalizar el video, es mostrar relaciones con los métodos de fabricación de las viguetas de concreto pretensado, ¿sí? Los métodos de fabricación son los tradicionales en las plantas, ya que por ser de tipo pretensado debe ser la fabricación en planta. Por eso se llaman prefabricados, se hacen en la planta y luego son transportados al sitio de la obra. El preesfuerzo se debe realizar en un banco de preesfuerzo y eso es necesario realizarlo en un lugar con control de calidad como es una planta. Por ejemplo, el armado y fundación de las viguetas de concreto pretensado comienza con el primer paso, que voy a ir proyectándolo con imágenes. Por ejemplo, tenemos el paso número 1. Vamos a mirar la imagen. Bueno, como podemos mirar en el paso número 1 en la imagen anterior, todo trabajo comienza por lo más básico, que es la limpieza de moldes y aplicación de desencofrante, en el cual consiste en disolver 3 kilogramos de grasa automotriz en 19 litros de diésel
Esto se aplica con una bomba de fumigar para que cuando el concreto frague no sea fácil el desmontaje del molde en la vigueta. O sea, esto lo que estoy proyectando es una vigueta, la construcción de una vigueta en planta. Ahora vamos a ver el paso número 2. Dice que, bueno, vamos a ver primero la imagen para que entendamos de qué se trata. Bueno, en el paso número 2 tenemos el corte del alambre con la ayuda de unas cizallas. Se corta el alambre de preesfuerzo. La longitud será el largo de los moldes, más puntos suficientes en ambos extremos para poder anclarlos y tensarlos con el sistema hidráulico, o sea, el gato. En el paso número 3 se trata de la colocación de alambre de preesfuerzo, que se colocan los alambres junto a las pistas de moldes, y los alambres se hacen pasar por los agujeros de los separadores que tendrá cada molde. El juego de alambres y los separadores son colocados en los moldes. Voy a pasar a dar la teoría de todos los pasos que se tienen para la fabricación de las viguetas y luego vamos a proyectar las imágenes. También tenemos que el paso número 4, ¿de qué se trata? De anclar, es el anclaje del alambre con los alambres que se hacen pasar todos los agujeros de las viguetas. Bueno, eso ya se dijo. Ahora vamos a ir al paso número 5, que es el tensado de alambres con un equipo hidráulico o una bomba y gato, ya sea manual o eléctrico. Se van estirando los alambres, usualmente uno por uno, aunque existen equipos que lo pueden hacer de dos en dos. La carga que se está aplicando se lee en un manómetro y es dejada que es dejada de aplicar cuando se llega a la carga especificada en el diseño. Paso número 6, tenemos que la fabricación del concreto, el proporcionamiento dependerá de los materiales de la región, por lo que es importante que se relacionen entre sí los laboratorios, que se relacionen los laboratorios pertinentes para saber las propiedades de los mismos. En las fábricas de las viguetas tienen una pequeña planta donde fabrican y dosifican el concreto para las viguetas y vigas pretensadas según el diseño. Paso número 7 sería el vaciado de concreto. Una vez elaborado el concreto se lleva en carretillas y es vaciado en los moldes distribuyendo con la ayuda de palas. Paso número 8 tenemos que el vibrado del concreto para asegurar la adherencia con los alambres del concreto, y el concreto debe vibrarse para que no existan cavernas en los mismos. Vamos a pasar al paso número 9. Se trata de ¿qué? Del destensado del alambre. Típicamente a las 24 horas después de fundida se puede desencofrar las viguetas primero y se aflojan los alambres de los extremos del extremo móvil de la pista. El paso número 10 sería el corte del alambre. Luego, con equipo de soldar se cortan los alambres para separar un tramo de vigueta uno de otro. El paso número 11 sería el desencofrado con una barra de acero que se hace pasar por las asas que se dejan por la parte de arriba y se hace palanca para sacar la vigueta del molde. El paso número 12 es el traslado de la vigueta. Finalmente las viguetas son llevadas a la bodega dependiendo del claro que tengan. Bueno, aquí tenemos, como lo dije, primero di la teoría y después quise proyectar las imágenes. Este es el quinto paso, que es la colocación de los alambres en moldes. Este es el sexto paso, los anclajes de los alambres en la vigueta y los anclajes de sus respectivas cuñas. También tenemos el otro, que es el tensado de los cables, que ya lo definí. Luego tenemos este, que es como el transporte de la mezcla. Tenemos el siguiente paso, ahí lo podemos ver. Tenemos el vibrado. Luego el siguiente paso, el equipo de soldar para cortar los alambres. Aquí tenemos otro paso, sacando
que, bueno, ya vimos todo el proceso de fabricación de una vigueta en planta, así que esto ha sido todo lo del video. Espero que haya quedado bien claro sobre diseños de vigas pretensadas. Lo que quise hacer fue eso, ver la teoría de cómo se hace, del preesfuerzo, del postensado y todo aquello. Entonces, espero que haya quedado muy claro. Muchísimas gracias.